En este inicio de semana somos invitados una vez más a encontrarnos con la salvación de Jesús, una salvación que se basa en una lógica de la gratuidad, nunca de la posesión. La avaricia, el querer tener más, es la verdadera idolatría que impide entrar en su reino del amor. La vida no depende del comer, del beber, del descansar, sino de enriquecerse en el amor gratuito hacia los demás. No cuidemos ni demos bolas a nuestros deseos individuales, sino en ser familia y crear fraternidad. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto del capítulo 12 de Lucas, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: «Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia». Él le contestó: «Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros?». Y dijo a la gente: «Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes». Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. «¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha». Y se dijo: «Haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida». Pero Dios le dijo: «Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será?». Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu Iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Jesús está en camino hacia Jerusalén. Se muestra como peregrino de esperanza. Aprovecha la circunstancia en la que pretenden ver en él un juez o repartidor de bienes terrenales. Es decir, se reduce la esperanza para este mundo. Pues el Señor aprovecha esta ocasión para enseñar respecto a la esperanza cristiana, que es apertura a la venida definitiva del reino del amor. Y hacia ello hay que orientar nuestra vida. Veamos así nuestra vida, ¿no? Somos migrantes a punto de partir. La esperanza es una actitud activa. Se alimenta por el valor y la fortaleza de ánimo. Fomenta la resistencia en el sufrimiento, la tensión en la lucha. Por eso la esperanza cristiana nos impulsa a transformar continuamente el mundo, nuestras familias, para que lleguen a ser lo que se les ha prometido que será. Dilatamos ese reino de amor aquí, a la tierra, a este mundo. ¿Por qué? Porque lo deseamos. Hoy Jesús nos habla de una realidad ordinaria, cotidiana, es decir, la preocupación por los bienes, más bien por la posesión de los bienes. A veces podemos llegar a pensar que Jesús, que Dios, que la religión está para resolver nuestros problemas sanitarios o jurídicos. Jesús viene a explicarnos el principio orientador de nuestra vida, el sentido de la vida. Sí, habla de justicia, pero en el sentido de hacer la voluntad de Dios. Sí, habla y hace curaciones, pero para indicar que Él tiene poder para perdonar los pecados. Ante nuestras preocupaciones exclusivamente materiales, Jesús solo nos advierte y dice: cuidado con la codicia. No resuelve una mera justicia distributiva, sino las actitudes de nuestro corazón, es decir, las intenciones. El discípulo de Jesús se mueve
solo con la intención de amar a Dios y al prójimo, desde esta nueva lógica de la gratuidad, haciendo fraternidad, sintiéndonos una sola familia, donde buscamos que nadie pase necesidad. Esto es donde, por el orden de nuestra vida, lo contrario a la codicia, que es el afán de tener más, poder más. En el discípulo no entran temas de competitividad, de consumismo o pleitos por el dinero. Sí, hay cierta autonomía en materia política, económica y social, pero lo propiamente cristiano es introducir en todo eso la lógica del amor gratuito, de la solidaridad. Para nosotros, la vida no depende de los bienes poseídos. Además que estos bienes son peligrosos para una vida auténticamente cristiana. Y de eso nos advierte Jesús. No que poseamos bienes, sino cuidado si los usas para ti o para que nadie pase necesidad. Lo primero que llama la atención en el texto de hoy es que el hombre rico habla consigo mismo, fruto de la soledad, de esa autorreferencia a sí mismo como individuo. Mi cosecha, mis graneros, mi trigo, mis bienes, mi alma, hasta el alma. Afirma sus derechos individuales, subjetivos, sin preocupación alguna por criterio ético, solo lo pragmático, lo inmediatista. Es el narcisismo tan típico de nuestros días. Yo soy mío. Todo se refiere a uno mismo, como si fuera dueño de todo y de sí mismo. Recordemos que al final de nuestra vida seremos juzgados solo por el amor, por la gratuidad. En la intervención de Dios vemos quién es realmente el dueño de la vida y del alma. Y se descubre que al no dialogar con Dios, ni tenerle en cuenta, se distorsiona la realidad. Y se hace una caricatura esperpéntica de esta. De ahí, pues Jesús le llama insensato. Solo desde Dios y en diálogo con Él podemos entender el sentido cierto de nuestra vida y aprenderemos a reconocer lo que vale ante Dios. Que no son fantasías, Jesús cambia el argumento de este hombre anónimo. No le pregunta para qué serán los bienes, sino para quién. Esta es la lógica de la solidaridad. Jesús nos enseña que no solo evitemos el ser codiciosos, sino que nuestra riqueza y prosperidad debe estar en los asuntos de Dios, del reino, de su justicia. Y enriquecerse en orden a Dios significa creer y crecer hacia Él. Esto es, en el amor a Él y al prójimo, al más necesitado, atendiendo así a los valores del reino, mirando a Dios como fin y meta de nuestras vidas, como la plenitud de todo bien y de toda felicidad. El tesoro de los cielos es el amor, y es un tesoro que se adquiere solamente amando, no hay otra forma. Jesús nos enseña a proyectar nuestras vidas, no solo pensando en nuestras propias necesidades y exigencias materiales, colocando a Dios y sus mandamientos en un segundo plano, porque seríamos insensatos, muertos en vida, aislados con nuestros egoísmos, sino ejercer y ordenar toda nuestra vida en la lógica de servir y de entrega, de amar mucho a todos y siempre. Contemplemos en este inicio de semana, una vez más, la encarnación del Hijo de Dios. Ese Dios que se hace pobre para enriquecernos con el amor.